segunda vez, ¿eh? Hola, buenas noches. Vamos Hola, a buenas esperar unos noches. minutos que terminen de conectarse. Bueno, la clase pasada, que no fue el jueves pasado, sino la anterior, habíamos arrancado la bolilla 16, ¿sí? Medidas cautelares. ¿Alguno me puede confirmar si nos habíamos quedado en secuestro o en inhibición general de bienes? Ya vimos la parte general, lo recuerdo, pero no me acuerdo en qué medida específica nos habíamos quedado en la clase anterior. Vimos embargo preventivo. Embargo preventivo, bien, perfecto. Entonces tendríamos que retomar de ahí. ¿Alguna duda hasta ahora sobre las medidas cautelares en general, caracteres, presupuestos, procedimiento? Por ahora bien. Bárbaro. Yo tengo hasta Bueno, sustanciación, ampliación y reducción. ujú. Bien, y habíamos visto eso respecto de las medidas cautelares, los aspectos procesales generales, ¿sí? Pero habíamos visto embargo preventivo también. Entonces, eh, posiblemente me comentás ampliación, modificación del embargo. ¿Puede ser? Sí, del embargo, del embargo. Perfecto, listo, perfecto, perfecto. Quería ver eso, si ya habíamos arrancado con secuestro o no. Bueno, entonces hoy retomaríamos el secuestro en adelante, ¿sí? Vamos a ver si terminamos la bolilla hoy, arrancamos la 17 el jueves próximo. Eh, Hasta ahora me dijeron que no tienen ninguna duda, que quedó claro la parte general. Bien. Secuestro. En relación al secuestro, lo que tienen que saber, ¿sí? Más allá del marco normativo, se encuentra en el 221 del Código. eh, Hay que aprender a diferenciar el secuestro del embargo. También es una posible pregunta de examen y a veces las diferencias no están muy claras, pero son bastante sencillas. ¿Cuándo procede un secuestro? Cuando no basta solamente con individualizar ese bien, ¿sí? Mediante un embargo quizás, sino que tenemos que asegurarlo de otra manera más palpable, ¿sí? En ese caso se solicita el secuestro. Ustedes recuerden que cuando hablamos de embargo, si nosotros embargábamos una cosa mueble, por ejemplo, el afectado por la medida del embargado iba a ser quien fuera depositario, ¿sí? Ahora bien, si nosotros, pese a que el bien está embargado y se trata de un bien mueble, tememos que no se pueda proteger ese bien que es objeto de juicio, ¿sí? Es objeto de la pretensión,
vamos a tener que pedir el secuestro, ¿sí? Mediante el secuestro lo que logramos es que a ese deudor se lo desapodere, se lo desposea del bien mueble, perdón, y que se guarde o en un depósito judicial o en un depósito privado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tenemos entre secuestro y embargo? ¿Sí? Si bien el objeto es el de toda medida cautelar, que es asegurar ese resultado de la posible eventual sentencia definitiva, vamos a pedir el secuestro cuando esa pretensión sea en función de un bien mueble, ¿sí? Y ese bien mueble que se va a secuestrar es parte del objeto del proceso, ¿sí? Esa es la primera diferencia. El embargo va a proceder sobre bienes muebles, bienes inmuebles y bienes muebles registrables, ¿sí? En cambio, el secuestro solamente sobre cosas muebles, primera diferencia. Segunda diferencia, es motivo del litigio ese bien mueble, ¿sí? Se está discutiendo en función de ese bien mueble. Tercera diferencia, en el embargo preventivo, el deudor o el embargado va a ser el depositario, en el secuestro no, ¿sí? Se lo desapodera y va a un depósito judicial o un depósito privado. Entonces, la gran diferencia conceptual entre el embargo preventivo y el secuestro es que el embargo preventivo tiende a garantizar entonces el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Cuyo objeto puede ser distinto de la cosa embargada. Yo embargo para que me paguen, ¿sí? Por ejemplo. En cambio, en el secuestro, ese bien que quiero desapoderar al deudor es el objeto del juicio, ¿sí? Esa es la diferencia principal. En cuanto al procedimiento, van a tener que acreditar los presupuestos de cualquier medida cautelar, ¿sí? Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, el juez fijará la contracautela adecuada al caso, ¿sí? También puede pasar que el afectado por la medida pida una sustitución, si considera necesario. En el caso del secuestro, por lo general, es raro que hagan lugar a la sustitución porque, como comentaba recién, es el objeto del juicio. Entonces, tiene otro peso. Pero los rasgos identificatorios de cualquier medida cautelar los tenemos que tener, ¿sí? Y cumplir con los presupuestos. Bien. Eso en relación al secuestro. Avanzando con el programa tenemos la inhibición general de bienes. Esta medida es una de las medidas más gravosas que hay. ¿Por qué digo gravosa? Porque solamente se va a poder solicitar y va a ser otorgada solamente cuando o no se conozcan bienes del deudor o no tenga bienes, ¿sí? O cuando los bienes embargados no alcancen para cubrir la totalidad de la deuda, ¿sí? ¿En qué consiste la inhibición general de bienes? Es una medida de carácter personal, ¿sí? Lo que va a hacer esta medida es que el deudor pueda enajenar cualquier bien que tenga inscrito a su nombre en determinado registro, ¿sí? Es una medida que tenemos que escribir en un registro, ya sea el de la propiedad inmueble, el de la propiedad automotor, ¿sí? El de buques, el registro que sea. Uno inscribe la inhibición general de bienes y funciona de la siguiente manera. El deudor va a poder adquirir bienes, va a poder ingresar bienes a su patrimonio. Lo que no va a poder hacer es disponer de los bienes que tenga, ¿sí? De cualquier bien que tenga actual y futuro, hasta que se levante esa inhibición. No va a poder grabarlo tampoco, no va a poder constituir una hipoteca, una prenda, ¿sí? Va a quedar inhibido en ese sentido. Sí, Lucas, ¿no? Sí. Respecto de los bienes que incorpora a su patrimonio, ¿esos bienes Sí. quedan incluidos para la imposibilidad de enajenar o esos van a poder ser enajenados Exactamente. Exactamente, serían los bienes actuales y los futuros. Si a vos te inhiben, Lucas, y tenés, por ejemplo, un departamento, no vas a poder disponer del departamento. Si ahorrás y te compras otro departamento más o una casa, tampoco vas a poder disponer de cualquier bien que ingrese a tu patrimonio, lógicamente en el registro donde está escrita la medida, ¿no? Si nosotros inscribimos una inhibición general de bienes solamente en el registro de la propiedad automotor, eso no va a obstar a que el deudor
pueda desprenderse de bienes que tiene en otro registro, como el de la propiedad inmueble, por ejemplo. Profe, Sí, Aldana. no entendí lo de la registración. ¿Quién lo tiene que registrar? Claro, la dinámica sería la siguiente, Aldana. Vos solicitás, por ejemplo, vos tenés un crédito, ¿sí? Tenés un crédito contra Débora, que la estoy viendo acá en pantalla. Débora sería la deudora, vos serías la acreedora, querés solicitar, como no conocés bienes de Débora, o pensás que no tiene ninguno, vas a solicitar entonces una inhibición general de bienes, ¿sí? El juez va a evaluar si vos cumplís o no con la acreditación correcta de los presupuestos cautelares, es decir, invocar y acreditar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, y en este caso puntual también tenés que acreditar la inexistencia de bienes o el desconocimiento de los mismos, y se materializa esa medida mediante una inscripción registral, ¿sí? El juez lo que va a ordenar, si hace lugar a la medida cautelar de inhibición general de bienes, es que se libre un oficio al registro donde vos hayas solicitado que se inscriba la medida, por ejemplo, el de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, que tiene sede en La Plata. Entonces el juez va a ordenar que se libre ese oficio. Vos como abogada tendrías que confeccionar el oficio. Hoy en día se remite de manera electrónica, es mucho más sencillo, ¿sí? Hay que pagar una tasa de inscripción registral y se anota esa medida en el registro donde vos estés diligenciando el oficio, en este caso, el de la propiedad inmueble. A partir de esa inscripción registral de la medida cautelar, ¿sí? Cualquier bien inmueble, en este caso, que ingrese al patrimonio de Débora, Débora no va a poder ni venderlo, ni grabarlo de ninguna manera, hipotecarlo, etc. ¿Se entendió ahí la dinámica? Se materializa Sí. mediante un oficio Buenísimo. judicial, ¿sí? Surte efecto a partir de la inscripción de la medida en el registro correspondiente y solamente en el registro donde se haya diligenciado y inscripto la medida, ¿sí? Diligenciado el oficio y inscripto la medida. Si, por ejemplo, en este caso puntual, Débora adquiere una moto, la va a poder vender, la va a poder prender, porque en realidad vos la medida la inscribiste en otro registro que es el de la propiedad inmueble. Entonces siempre es interesante cuando pedimos medidas cautelares tratar de ver bien, ¿sí? El espectro, el panorama completo, y si lo pedimos para por lo menos esos dos registros sería lo ideal, la propiedad inmueble y el registro del automotor. ¿Sí? Sobre todo el automotor porque es más sencillo hoy en día que cualquier persona compre un auto que una casa, en primer lugar, es mucho más factible, y en segundo lugar, que es interesante, nosotros el registro de la propiedad automotor es nacional, ¿sí? Inscribimos la medida y vale en todo el país, en cambio, el registro de la propiedad inmueble es por provincia. Entonces, si por ejemplo Débora no compra acá, ¿sí? Pero compra en Capital, y no inscribimos en el registro de Capital, va a poder incorporar bienes y desprenderse de los bienes existentes en su patrimonio, ¿sí? Entonces siempre es interesante, cuando tenemos un deudor y vamos a trabar este tipo de medidas, poder prever o pensar en dónde puede ser que adquiera bienes o tenga bienes, ¿sí? Bien, además de los requisitos propios de un embargo, ¿sí? Cuando pedimos la inhibición general de bienes, vamos a necesitar, como es una medida de carácter personal, individualizar correctamente al afectado por la medida, ¿sí? Nombre, apellido, DNI en lo posible, domicilio del deudor, cualquier otro dato que sirva para individualizarlo. Quizás no tenemos el DNI, pero sabemos que vive en tal ciudad o que se dedica a tal cosa, y bueno, después pediremos los oficios correspondientes, ya sea Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Pero tratar de individualizarlo más concretamente al momento de pedir la medida, la persona del deudor, porque es una medida personal. Cuanto a los efectos, eran los que comentábamos recién, ¿sí? Va a poder incorporar bienes a su patrimonio, no va a poder desprenderse ni de los existentes ni de los que adquiera hasta que caduque la medida, ¿sí? La inhibición general de bienes también tiene una fecha de caducidad de 5 años, un plazo de caducidad de 5 años desde la inscripción, y como el embargo se puede reinscribir, solicitar judicialmente la reinscripción de la medida antes del vencimiento.
no va a tener preferencia, esta es otra diferencia con el amparo, porque en realidad lo que estamos haciendo es bloquear, ¿sí?, los bienes que existen o que entren en el patrimonio del deudor, pero no vamos a tener ninguna preferencia de cobro, ¿sí? La única medida cautelar que da preferencia de cobro es el embargo. Bien. Una pregunta. El Sí, plazo Virginia. de 5 años se puede volver a Sí. reinscribir antes del vencimiento, ¿no? Exactamente, sí. Es el mismo procedimiento que la restricción del embargo, sí se va a materializar mediante un oficio judicial. La diferencia es que, bueno, lógicamente, en este caso no perdemos, no tenemos una preferencia como si tenemos con el embargo. El gran temor de todos cuando embargamos es que, sobre todo era antes, hoy en día, como les decía, los oficios son electrónicos, llegan automáticamente, cuando uno los confecciona, no tienen mayor demora, ¿no? Pero antes lo que uno tenía que hacer, si por ejemplo quería embargar a alguien en el registro de la propiedad inmueble de La Plata, era hacer el oficio en papel, llevarlo al juzgado, que el juzgado lo controle, que le ponga todos los sellos, que te lo firmen, retirarlo, dárselo a un gestor, que el gestor viaje a La Plata, que diligencie ese oficio. Era toda otra dinámica que llevaba cierto plazo. Por eso también se prevé que los embargos y las medidas cautelares que se inscriben en el registro de la propiedad automotor hay que solicitar la reinscripción de la medida con 180 días de antelación, ¿sí?, para evitar perder la preferencia, porque supónganse que se demoraba, pasaba algo en el medio, y nos entraba a los 5 años y un día, y bueno, ya había entrado otra medida cautelar, perdimos la preferencia. Esto no sucede con el embargo, con la inhibición general de bienes. Lo que sí puede suceder si pasa esto, es decir, vence esa medida, vamos a tener que volver a pedir la medida cautelar y escribirla, ¿sí? Lo que puede pasar en ese lapso de tiempo entre que la dejamos vencer y la inscribimos nuevamente es que el deudor aproveche, si es que está atento, y se desprenda o grave bienes, ¿sí? Respecto de la sustitución y el levantamiento de la inhibición general de bienes, como es una medida cautelar gravosa, ¿sí?, porque no individualiza un solo bien y lo afecta, sino que es todo lo que esté en su patrimonio en ese registro. Si las circunstancias ameritaren, el deudor puede pedir el levantamiento de la medida, ¿sí? Habrá que ver si tiene algún bien para sustituir, ¿sí? Por ejemplo, puede dar embargo a algún bien que garantice capital, intereses, costas, ¿sí?, y sustituir esa inhibición por un embargo. Por lo general van a ver que esto sucede muy seguido, sobre todo cuando hay alguna operación inmobiliaria o una compraventa de autos en el medio, ¿sí?, de algún vehículo. El deudor quizás está en el apuro y necesita vender alguna propiedad, algún bien que tenga, entonces va a tratar de pedir el levantamiento o la sustitución, ¿sí?, por otra medida que garantice capital, intereses y las costas. Si garantiza estos 3 factores, es casi seguro que que el juez va a proceder a la sustitución, ¿sí?, porque es una medida cautelar muy gravosa y las medidas cautelares en realidad tienen un fin que es garantizar, ¿sí?, ese capital, ese crédito. Y si lo garantiza de otra manera, en realidad nunca le van a decir que no, mientras que lo garantice, ¿sí? Bien, caducidad, también, volvemos a hacer un breve repaso. Como cualquier otra medida cautelar, tenemos, si pedimos la inhibición general de bienes de forma previa para interponer la demanda del principal. Caso contrario, va a caer, ¿sí?, la medida. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna consulta sobre inhibición? Repetir, profe, lo último, por favor, a mí se me entrecortó un poquito. Hablábamos de caducidad, Pablo, que aplica también el 207, les comentaba. Si nosotros solicitamos la inhibición general de bienes de forma previa a la interposición de la demanda del principal, tenemos que tener en cuenta que tenemos ese plazo de 10 días para interponer la demanda de fondo. Caso contrario, operaría la caducidad. Bien.
lógicamente el plazo de 10 días comienza a correr desde que se inscribe la medida en el registro, ¿sí? Desde que se materializa el último acto cautelar, que sería la inscripción. Bien, avanzando con el programa, tenemos la medida cautelar de anotación de litis. Esta medida cautelar ya es una medida que no es de carácter personal, como era la inhibición general de bienes, sino que es publicitaria, ¿sí? Tiene como objeto dar publicidad a esa litis, a ese litigio que tenemos pendiente, a fin de que cualquier tercero que se vea involucrado no pueda alegar la buena fe, ¿sí? Este tipo de medidas la van a ver en procesos de prescripción adquisitiva, usucapiones, ¿sí? Por lo general, en el primer despacho de un usucapión, si nosotros solicitamos la medida, sale anotar la litis, ¿sí? También se materializa mediante una inscripción registral, y como les decía, el objeto es publicitario, porque supónganse que estamos en el marco, ¿sí? De un usucapión, ¿sí? Lo que va a atender esta medida es publicitar a cualquier tercero que puedan tener interés en ese bien inmueble, por ejemplo, de que existe un proceso en el cual se está debatiendo derechos relativos a esa propiedad, ¿sí? Entonces, si en el medio, ¿no? Desde que se registra esta medida, alguien adquiere ese bien, es decir, el demandado se desprende del bien y lo adquiere un tercero, ese tercero es considerado tercero de mala fe, ¿sí? No puede invocar la buena fe. ¿Por qué? Porque antes de hacer cualquier tipo de operación inmobiliaria es hiper necesario tener un informe de dominio, y si sacamos un informe de dominio de esta propiedad del ejemplo, nos vamos a encontrar con que tiene una anotación de litis, ¿sí? Nos está advirtiendo, nos está publicitando de que es un objeto litigioso, ¿sí? Es un bien, en este caso inmueble, litigioso. Bien, esta medida, a diferencia de las anteriores que estuvimos viendo, no impide ni restringe la disponibilidad en bien, ¿sí? Puede ser embargado, puede ser enajenado, puede ser incluso hipotecado, pero si se desprende del patrimonio del afectado por la medida, ese tercero adquirente va a ser de mala fe, ¿sí? No va a poder invocar la buena fe. Bien, en cuanto a los requisitos de esta medida cautelar, me remito a lo que venimos diciendo de todas las anteriores. Tenemos que acreditar los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, verosimilitud en el derecho, peligro en la memoria, ¿sí? La contracautela la fijará el juez. Y acá tenemos la doctrina que se divide un poquito en función de lo que es el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque tenemos parte de la doctrina como Colombo que nos señala que como es una medida cautelar que es de peligro abstracto, no es indispensable que exista ese peligro en la demora, ¿sí? Sin embargo, la mayor parte de la doctrina nos dice que el peligro en la demora es lo que justifica también cualquier medida cautelar. Pero bueno, en realidad acá lo que marcan es la diferencia entre una medida cautelar más gravosa y esta que es simplemente publicitaria, ¿sí? Y tiene por objeto dar publicidad al litigio. ¿En qué tipo de procesos la van a ver? La van a ver en usucapiones, en reivindicaciones, en juicios por escrituración se suele ver también, y en cualquier otro proceso, ¿sí? En el cual exista la posibilidad de constituir o transmitir o declarar o modificar derechos en relación a bienes registrables, ¿sí? En cuanto a la materialización de la medida, nuevamente, desde que es ordenada, se va a confeccionar un oficio y va a ser diligenciado al registro correspondiente. Bien. Tenemos también en el programa una medida cautelar que se llama prohibición de innovar o medida cautelar de no innovar, ¿sí?
esta es una medida que se va a solicitar cuando lo que necesitamos, ¿sí?, es mantener el status quo existente o mantener, ¿sí?, una situación inmovilizada, congelada, hasta la terminación del juicio. ¿Mm? Esta medida, a partir de que se decreta, va a impedir un cambio en la situación actual de hecho o de derecho, mientras dure el proceso, ¿sí?, en miras a esa sentencia definitiva que se va a dictar luego, ¿sí? Entonces el efecto de esta medida cautelar es congelar la situación de hecho o de derecho existente al momento de la solicitud de la medida cautelar, ¿sí? Es una medida restrictiva, la van a analizar, ¿sí? El juez va a analizarla con un criterio restrictivo. ¿Cuáles son los requisitos, ¿sí?, de esta medida en particular? En primer lugar, acreditar los presupuestos cautelares como cualquier otra medida, pero al ser restrictivo vamos a necesitar tener muy fuerte sobre todo lo que es verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ¿sí? A su vez, tenemos que tener un proceso pendiente. ¿Por qué? Porque va a mantener el estado de situación de las cosas existentes al momento de promover la demanda. Entonces, si no tenemos una causa pendiente, no se va a concebir este tipo de medida, porque lo que tenemos que hacer es congelar, ¿sí?, la situación de hecho mientras tramita el proceso. Y por último, otro de los requisitos es que no haya una medida que sea menos perjudicial, porque esta sí que es bien gravosa. Estamos congelando una situación de derecho o de derecho. Que lo tengan presente, ¿sí? Supónganse que, y no lo tomen, dimos, bueno, el segundo parcial de procesal civil y comercial va a ser presencial escrita. No va a suceder igual, adelanto, pero supónganse que les decimos eso, y ustedes van chochos el día examen a ir escrito, y encontramos que algunos de ustedes están copiando, ¿sí? Si bien la facultad tiene un procedimiento, se arma un sumario y todo, supónganse que a los fines prácticos de este ejemplo, los vamos a expulsar por copiarse en la materia, ¿sí? Es la sanción lógica de copiarse en un examen. Eso. Entonces ustedes van a querer seguir cursando la materia, en tanto ustedes discuten mediante el procedimiento, ¿sí?, la validez o no de esa sanción. Entonces, este tipo de medidas es para este ejemplo, ¿sí? Ustedes todavía no los expulsaron, ¿sí? Entonces siguen siendo estudiantes. Si ustedes solicitan una medida cautelar de no innovar o una prohibición de innovar, se congelaría el estado de hecho y de derecho al momento de que ustedes interponen la demanda que tendiente a la revisión sin esa sanción. Entonces, si se congela la situación de hecho y de derecho, ustedes siguen siendo estudiantes, pueden seguir rindiendo materias, pueden seguir anotándose y cursando y rindiendo en tanto se decida la cuestión de fondo, que si efectivamente está bien o está mal la sanción, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, pero creo que con este se van a acordar el día del examen, que es congelar la situación de hecho o de derecho. ¿En qué otro tipo de procesos vemos estas medidas? En un montón. De hecho, para la clase próxima traten de buscar algún ejemplo en la jurisprudencia, ¿sí? Yo les voy a pasar dos fallos muy interesantes sobre temas muy actuales, en los cuales se han dictado medidas cautelares innovativas. Uno es en relación a los planes de ahorro automotor, ¿sí?, y al congelamiento de las cuotas. Y el otro es de phishing, ¿sí?, de la estafa bancaria phishing. Como contracara de esta medida, que esta medida sí es una medida que está específicamente contemplada en el código, ¿sí? Ustedes en el articulado se encuentran con la medida cautelar previsión de innovar. No es así con la contracara, que todavía no está legislada. Sin embargo,
se utiliza a diario, es de práctica diaria, hace ya muchos años, y ya está contemplada en los proyectos de reforma, ¿sí? En los últimos 2, 3 proyectos estaba contemplada la medida cautelar innovativa, ¿sí? Que es la contracara de la prohibición de innovar, y que ya no tiende a congelar el estado de hecho y de derecho de las cosas existentes al momento de la promoción de la demanda, sino que es al contrario, va a intentar retrotraer las cosas a un estado anterior, ¿sí? Volviendo al ejemplo que les di recién, de que se copiaban en un examen y discutían a ver si estaba bien impuesto o no la sanción, y mientras tanto pedían que se les habilitara a seguir cursando mediante esta medida, la medida cautelar innovativa funciona al revés, ¿sí? Supónganse que ustedes efectivamente no se está discutiendo la expulsión, ya están expulsados, ¿sí? Y ustedes están discutiendo si esa sanción fue correctamente o no aplicada mediante, por ejemplo, no sé, una nulidad, ¿sí? Ustedes lo que quieren es cursar y quieren seguir cursando materias y aprobando materias en tanto se discuta. Entonces, si ustedes piden una prohibición de innovar y ustedes ya están expulsados, se congela la situación de hecho y de derecho y ustedes siguen expulsados, no pueden cursar, no pueden rendir. ¿Se entiende? En cambio, la contracara, que es la medida cautelar innovativa, ¿sí? Lo que va a hacer es retrotraer el estado de las cosas. Entonces, si ustedes están hoy en día expulsados y solicitan quizás una medida cautelar innovativa, se retrotrae al estado anterior, que sería que ustedes seguían siendo alumnos, pueden cursar, pueden rendir, ¿sí? Es la contracara. Uno congela y digamos, el juez vendría a decir, con la prohibición de innovar, el juez lo que dice es, no se haga tal cosa, ¿sí? Se congele acá, no se haga. Lo que dice con una medida cautelar innovativa es, hágase lo que no se hizo, vuelvan las cosas atrás, ¿sí? Se retrae el proceso, el estado de hecho o de derecho de la cosa anterior al proceso. Bien, como les decía, esta medida no está regulada en el código, tenemos distintas opiniones doctrinarias, hay parte de la doctrina que dice que en realidad como es la contracara de la prohibición de innovar, estaría íncita en el mismo articulado. La gran mayoría de la doctrina lo que opina es en realidad que se introduciría dentro del marco de la medida cautelar genérica del artículo 232 del Código, ¿sí? Ustedes recuerden cuando vimos clasificación que teníamos medidas nominadas y medidas innominadas o genéricas. Dentro de este espectro entraría esta medida cautelar innovativa, ¿sí? Bien, ¿cómo surge o quién es el primero en detectar si este germen innovativo o esta medida innovativa? Bien, esto surge a raíz de un fallo muy interesante que se los voy a estar subiendo al blog no, ya no usamos el blog, al Classroom, quise decir, que se llama Bortulé Néstor con Jockey Club de Rosario, ¿sí? Es un fallo de la década del 90, creo que es, sí, de antes incluso, sí. ¿Quién era Bortulé? Bueno, Bortulé era un jockey, era un corredor de carreras de caballo. Es suspendido en su actividad como jinete profesional, atento a que habían encontrado inconductas, se decía como que le había dado una descarga al caballo para que corriera más rápido. Entonces es suspendido, inhabilitado como joker, ¿sí? Este joker lo que hace es solicitar en primera instancia la nulidad de esa sanción disciplinaria y que se le permita, mientras tanto, seguir trabajando, porque era su única fuente de ingreso, ¿sí? Solicita entonces que se lo deje trabajar como variador, pero que se lo deje trabajar en el marco del Jockey Club, ¿sí? ¿Qué pasa? Él ya había sido, en este caso, suspendido e inhabilitado, ¿sí? Y él pide una prohibición de innovar. En primera instancia le dicen que no, y la Cámara, ¿sí? La Cámara sí le hace lugar porque entiende que la solicitud y lo que él planteó era correcto y que estaban acreditados los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ¿sí?
Él lo que pidió es que se le permitiera cautelarmente volver a ejercer, en tanto se discuta ese proceso de nulidad, ¿sí? Entre que se tramite y se llegue a sentencia. El tema es que no estaba bien catalogado como medida cautelar de previsión de innovar, porque si se congelaban las circunstancias de hecho al momento de la interposición de la demanda, él estaba inhabilitado y va a seguir inhabilitado. Entonces, este fallo, con un voto en particular del doctor Peirano, lo que analiza es que está bien solicitada la medida, se entiende qué es lo que está pidiendo, acredita los extremos necesarios, pero no se trataría de una prohibición de innovar, sino de una medida cautelar innovativa, ¿sí? Y ahí comienza este tema de medida cautelar innovativa, fue tratado en congresos de derecho procesal desde la década del 90, en jornadas, congresos, y al día de hoy nosotros no lo tenemos incorporado, sí lo tiene incorporado, por ejemplo, el Código de Chaco, el Código de la Pampa, ¿sí? El nuestro todavía no, pero en la próxima reforma que haya va a estar, porque ya es una medida que es de uso diario, y si buscan, hay un montón de jurisprudencia al respecto. Ya es de uso básicamente diario en el ejercicio profesional esta medida, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió la diferencia entre las dos medidas? Porque esta es la partecita de la bolilla en la cual se empiezan a complicar. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de figuras que no están reguladas en el código, ¿sí? Son todas creaciones pretorianas. Esta de la medida cautelar innovativa que les comentaba es la primera de ellas. Ahora vamos a pasar a ver intervención y administración judicial, ¿sí? Y cuando terminemos, ya sí, vamos a llegarlo más bien a ver cautela material y medidas autosatisfactivas, que es otro de los temas que les comentaba que no está regulado en el código, sino que son creaciones pretorianas y jurisprudenciales. Bien, del artículo 222 al 227 del Código Procesal ustedes van a encontrar la intervención judicial, ¿sí? ¿De qué se trata esta medida? Bueno, en primer lugar va a proceder cuando no proceda otra medida que sea eficaz, ¿sí? O va a proceder como complemento de otra medida que por sí sola no cumple el efecto deseado, ¿sí? Y tenemos los legitimados para pedirla. La puede pedir el acreedor, ¿sí? Si recayese sobre bienes que son productores de frutos o de rentas, y las puede pedir un socio, por ejemplo, respecto de una sociedad o de una asociación, cuando por actos u omisiones de las personas que están a cargo de esa sociedad, quienes representan la sociedad, pudieran ocasionar un perjuicio que sea muy grave o poner directamente en peligro el funcionamiento y el desarrollo normal de la sociedad, ¿sí? Bien, en cuanto a los interventores, tenemos tres tipos de interventores, ¿sí? Tenemos el interventor vedor, el interventor recaudador y el interventor que hace las veces de administrador judicial, ¿sí? El interventor recaudador no tiene injerencia ni va a manejar lo que es la administración de la sociedad o del negocio. Es una forma extra de ejecución de ese embargo, ¿sí? Y está sujeta a los requisitos de procedencia de cualquier embargo. ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser las veces de interventor recaudador? Bueno, va a ser o un auditor o un contador, ¿sí? Designado por el juez. ¿Para qué? Para que recaude por ese comercio, por esa sociedad, por esa empresa, hasta obtener el monto objeto de la cautela que va a determinar el juez, ¿sí? El juez va a determinar ese monto en función de un montón de variables, pero nunca va a exceder del 50% de las entradas brutas de ese comercio o de esa sociedad. ¿A alguien se le ocurre por qué? El deudor tiene gastos y debe seguir afrontándolos. Exactamente, Gabriela. Nosotros no podemos de repente a un comercio quitarle más del 50% de ingresos, de ganancias brutas, de entradas brutas,
porque directamente no podría funcionar con normalidad el giro de la empresa, ¿sí? Imagínense que hablamos de un bar, por ejemplo, va a tener que pagarle a los empleados, pagarle a los proveedores, ¿sí? Si nosotros sacamos más de ese 50% de entradas brutas, directamente es muy probable que la consecuencia lógica sea que presente la quiebra, ¿sí? O que se concurse, mejor dicho, el deudor. Entonces va a determinar, atendiendo a las circunstancias del caso, ya sea el monto de la deuda y la capacidad de pago, etc. El juez va a determinar cuál es el porcentaje de entradas brutas que va a retener este interventor recaudador y que va a tener que retener y depositar a orden del juzgado en una cuenta judicial. Este tipo de medida cautelar no va a proceder si no se acredita que con el embargo es insuficiente, ¿sí? Nosotros tenemos que acreditar, además de los presupuestos cautelares, tenemos que acreditar que el embargo no es suficiente, ¿sí? Tenemos que materializarlo mediante este tipo de intervención. Si no, el juez lo que va a considerar, si nosotros no acreditamos que el embargo es ineficaz o insuficiente, el juez lo que va a decir es que es un pedido que es prematuro, que es improcedente, ¿sí? Nosotros tenemos que acreditar que con el embargo por sí solo no basta. Ese es uno de los tipos de interventor, ¿sí? El interventor recaudador. Básicamente es que un contador, un auditor, se pare atrás del cajero, vea todo lo que ingresa en el giro del comercio y vaya reteniendo el porcentaje que le indica el juez y depositándolo en una cuenta judicial, ¿sí? Después tenemos el informante o vedor, ¿sí? Que este es muy similar, este tipo de interventor es muy similar al que está previsto en la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? En el artículo 115 de la 19.550. Nosotros tenemos una suerte de vedor que sería muy similar a este. La diferencia cuál es, que el del artículo 115 de la Ley de Sociedades habla solamente de intervenciones en el marco de sociedades comerciales, y en cambio, como medida cautelar, ¿sí? Este interventor informante o vedor también va a poder participar en comercios que no sean sociedades, ¿sí? Va a poder intervenir en un comercio cuyo propietario sea una persona humana también, ¿sí? ¿Cuál es la tarea del vedor o informante? Es precisamente lo que describe el título del interventor. Va a tener que ver e informar, ¿sí? El juez va a decir con qué periodicidad va a tener que realizar los informes, pero va a tener que ver cómo se comporta la sociedad o la empresa o el comercio, cómo se comporta la administración, ¿sí? Cuáles son los negocios que lleva a cabo, de qué manera. Va a tener que realizar informes periódicamente y remitirlos al juez. Y por último tenemos el tercer interventor, que es la medida cautelar de intervención judicial, ¿sí? Que es directamente administración judicial, ¿sí? Este interventor va a ser las veces de un administrador judicial, corriendo a los que forman parte de la gerencia o de la presidencia de la sociedad. Está previsto en el artículo 224. Se trata del nombramiento de un administrador judicial en reemplazo de las autoridades que ya están designadas para dirigir la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una sociedad anónima, implica correr al presidente de la SA y que en su lugar actúe un administrador judicial. Si hablamos de la gerencia de una SRL, lo mismo, se va a correr a un lado, a reemplazar a las autoridades de la gerencia y va a actuar el administrador judicial. Es una medida excepcional, solo se va a poder adoptar en casos extremos, entonces también tiene ciertos requisitos que no tienen los otros tipos de intervenciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, van a tener que promover la acción para remover al administrador, ya sea con anterioridad a la solicitud de la medida o simultáneamente con el pedido de la misma, ¿sí? Es decir, esta medida no va a proceder si nosotros, ya sea con antelación o en simultáneo que pedimos la medida, hayamos iniciado
la acción para remover al actual administrador de la sociedad. Asimismo, otro de los requisitos es que quien la solicita tiene que acreditar ser socio de la misma, si no es improcedente. Tenemos que haber también agotado la vía prevista por el estatuto social de esa sociedad, tendiente a la remoción, y, lógicamente, acreditar todos los presupuestos cautelares que ya venimos viendo, ¿sí? Profe, se En cortó cuanto algo. ¿Se cortó? Sí. Les decía que además de los presupuestos cautelares, ¿sí?, de cualquier medida cautelar, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, tenemos que haber iniciado o con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de la medida una acción tendiente a remover a ese administrador que está en la actualidad. Tenemos que acreditar condición de socio y tenemos que haber agotado la vía contractual, la vía que prevea el estatuto social de esa sociedad para la remoción del actual administrador, ¿sí? Si nosotros no cumplimos y acreditamos, además de los presupuestos cautelares, estos requisitos, el juez no nos va a hacer lugar a la solicitud de la medida cautelar, ¿sí? En cuanto a las atribuciones que va a tener el administrador judicial, son las mismas que tiene en la actualidad previstas por el contrato social o por el estatuto social la administración de la sociedad, ¿sí? Va a tener las mismas facultades, las mismas atribuciones, y los deberes, ¿sí?, por otro lado, van a ser seguir las directivas del juez, es decir, desempeñar su cargo acorde a las directivas que va a impartir el juez, presentar informes periódicos con la periodicidad que va a disponer el juez también, más un informe que va a ser un informe final al concluir con su mandato, con su cometido, ¿sí? Después también va a tener que evitar tomar cualquier tipo de medida que no sea estrictamente necesaria para el funcionamiento de la sociedad y el cumplimiento de las funciones en el marco de las directivas que le da el juez, ¿sí? No puede tampoco comprometer su imparcialidad respecto de las partes interesadas, no va a poder tampoco adoptar ningún tipo de medida que pudiera llegar a producir un daño o un menoscabo a la sociedad, ¿sí? Y en relación a los honorarios de este administrador judicial, en principio, ¿sí?, una vez aprobado ese informe final que hablábamos recién, va a tener derecho al cobro de sus honorarios. Pero igualmente, el código prevé la posibilidad de anticipar y hacer pagos parciales de honorarios cuando esa gestión, ¿sí?, sea de larga duración. Quizás no hablamos de una administración judicial de 3 meses, de 6 meses, sino que hablamos de una administración judicial de 1 año, de 2, de 3. Entonces, en ese caso, acreditado que se trata de una gestión de larga duración, va a poder solicitar pagos parciales, anticipos de honorarios, ¿sí? Si no, en principio, va a cobrar sus honorarios una vez aprobado ese informe final, cuando finaliza su gestión. ¿Se puede pedir la recusación del administrador? Del interventor, La recusación del interventor no está previsto en el código, pero sí, si alguna de las partes se acredita que en realidad hay una situación que hace que ese administrador judicial sea imparcial, se puede pedir la remoción, ¿sí? Se puede hacer saber al juez y pedir la remoción y la designación de un nuevo administrador judicial. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda respecto de las medidas cautelares que venimos viendo? Bien. Vamos a pasar entonces a cautela material o sentencias anticipatorias. Sepan de antemano que cuando hablamos de sentencias anticipatorias, tutela anticipada o cautela material, estamos hablando de lo mismo, son 3 sinónimos, ¿sí? Porque uno suele marearse un poquito con los términos. Si bien el programa de hecho también nos pone como 2 categorías distintas, la cautela material de las sentencias anticipatorias son lo mismo. De lo que sí tenemos que diferenciarlas es de las medidas autosatisfactivas, ¿sí? Bien. Acá viene la parte difícil de esta bolilla, en realidad, porque los límites son muy, muy, muy difusos, ¿sí? Nosotros no podemos
delimitar concretamente dónde termina una medida y es otra, sino que va directamente, en este caso, basarse en la mirada del juzgador, ¿sí? El magistrado va a ser quien califique una medida cautelar como cautela material o sentencia anticipatoria o como medida autosatisfactiva, ¿sí? Atendiendo las circunstancias del caso. Es más, quizás ustedes inician una medida autosatisfactiva solicitando que sea considerada una medida autosatisfactiva y el juez les hace lugar a una tutela anticipada, ¿sí? Va a ser el mismo objeto, o sea, les está dando la misma medida que ustedes están pidiendo, pero la califica distinto, y quizás presentan acá en Mar del Plata y los hacen lugar como una medida autosatisfactiva, y van a otro juzgado dentro de la misma ciudad, y les dicen, no, esto no es una medida autosatisfactiva, esto es una tutela anticipada, no importa. Acá lo que hay que ser claros y concretos es en qué estamos pidiendo, ¿sí? Porque todas estas entran por el espectro de medida cautelar genérica del 232, ¿sí? En la práctica. Entonces lo que tenemos que saber es partir de la base de tener bien presente que el juez conoce el derecho, el juez sabe el derecho, ¿sí? Va a actuar teniendo en miras el principio iuriano vit curia. Entonces nosotros lo que tenemos que ser es muy claros y concretos y decirle qué es puntualmente lo que estamos solicitando. Si bien sea una cosa o la otra, o la conceptualice en una figura o en otra figura, nosotros lo que tenemos que tener bien en claro es de qué le estamos solicitando al juez, qué le estamos pidiendo, cuáles son los efectos que esa medida queremos que tenga, ¿sí? Si nosotros somos claros respecto de qué pedimos, el juez lo va a encuadrar de una manera u la otra, ¿sí? Pero tenemos que ser claros y acreditar presupuestos que ya son un poquito más delimitados que los presupuestos cautelares, ¿sí? Yo les voy a estar subiendo un cuadro comparativo del doctor Peirano para que puedan ver las principales diferencias en un cuadro comparativo sin perjuicio de lo que les comentó recién, ¿sí? Bueno, partimos de una urgencia, ¿sí? Partimos de que hay una situación que amerita un pronunciamiento rápido y eficaz. Hay 3 tipos de procesos urgentes según Peirano, sin contar lo que es la acción de amparo, y son las medidas cautelares, las sentencias anticipatorias o cautela material y las medidas autosatisfactivas. Bueno, la cautela material, ¿qué es? O las sentencias anticipatorias son medidas cuyo rasgo identificatorio, ¿sí? Es que su dictado va a coincidir total o parcialmente con la pretensión sustancial, con la pretensión de fondo, ¿sí? Es decir, yo estoy solicitando una medida, que se adopte una medida que, ya sea parcial o totalmente, coincide con lo que estoy pidiendo en la acción de fondo. Disculpen, estoy con una tos horrenda hoy. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos demostrar que hay una urgencia impostergable y tenemos que lograr en el juez el convencimiento de que ya no tenemos un peligro en la demora, sino que acá estamos hablando de irreparabilidad del perjuicio, ¿sí? Si nosotros, digamos, si el juez no hace lugar a la medida que estoy peticionando o a ese anticipo jurisdiccional que estoy peticionando, ya no va a haber un peligro en la demora, sino que estamos hablando de un perjuicio irreparable, ¿sí? Y por otro lado, no hablamos tampoco de verosimilitud en el derecho, sino que hablamos ya de una probabilidad superior a esa simple apariencia que era la verosimilitud en el derecho. Estas medidas están un escaloncito más arriba, ¿sí? Bueno, en cuanto a ejemplos de cautela material o sentencias anticipatorias, tenemos ejemplos legales que están regulados en los códigos y ejemplos jurisprudenciales que van a encontrar muchos fallos al respecto. Yo les voy a estar subiendo uno ahora
mañana seguramente ya se lo suba, que es el fallo Camacho Acosta del año 97 de la Corte Suprema. En este fallo sí se analiza en función de que Camacho Acosta pierde un brazo, entonces lo que peticiona en el marco de esa acción por daños y perjuicios es que se le anticipe parte del dinero de esa indemnización que considera que va a cobrar el día de mañana cuando tenga sentencia definitiva. Solicita que le adelanten parte de ese dinero para poder adquirir la prótesis. ¿Por qué? Porque como había perdido gran parte del brazo, si no se colocaba una prótesis a la brevedad, ya después no iba a poder utilizar una, ¿sí? Esa era la urgencia, después no iba a poder colocársela, tenía que colocársela a la brevedad. Entonces, acreditando ya que había una probabilidad superior a la simple apariencia, a la verosimilitud en el derecho, y que el daño ya iba a ser irreparable si no se le hacía lugar a ese anticipo de jurisdicción, lo que hace es solicitar, ¿sí?, ese anticipo del dinero que iba a cobrar en la indemnización. En primera instancia le dicen que no, va a cámara. En cámara, la sala J, creo que era, o K, la sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones, también nuevamente confirma la resolución de primera instancia, considerando que en realidad no estaban debidamente acreditados los presupuestos cautelares, y se va al expediente mediante un recurso extraordinario a la Corte. Y la Corte lo que hace es analizar y darse cuenta que en realidad sí, que está bien acreditado los presupuestos de procedencia. Y acá, si bien le dan el nombre de medida cautelar innovativa, ¿sí?, hace lugar la Corte al anticipo de ese dinero que cobrarían la sentencia definitiva recién. Entonces, es el primer antecedente que tenemos de tutela anticipada, en el cual hace lugar parcialmente al objeto de la demanda para adelantar y anticipar el dinero necesario para que pueda adquirir la prótesis, ¿sí? Este fallo después se los voy a dejar porque es muy interesante. Si bien lo encuadra como medida cautelar innovativa, se nota claramente ese anticipo, esa tutela anticipada. Como ejemplos legales, ahí tenemos el artículo 610 del Código, que lo vamos a ver en profundidad. Justo los ejemplos de esta sección los vamos a ver en profundidad cuando veamos la bolilla 17, ¿sí? Pero sepan que como ejemplos tenemos el artículo 610, que es la medida cautelar que se solicita, ¿sí?, en el marco de un interdicto de recobrar. Lo vamos a ver posiblemente la clase que viene o la siguiente. Y por otro lado también tenemos las dos medidas cautelares del desalojo, ¿sí?, que son 676 bis y 676 ter. Y por último les traje otro ejemplo legal que son los alimentos provisorios, ¿sí? Si bien me escucharon recién decir medida cautelar, van a ver que para algunos autores estos artículos son medidas cautelares lisas y llanas, y para otros son cautela material. Por eso les digo que a veces los límites son muy difusos. ¿Cuál sería la principal diferencia entonces entre la sentencia anticipatoria o la tutela anticipada y las medidas cautelares? Si nos vamos a ese cuadro comparativo que les decía, si bien las dos parten de la base de que hay una urgencia y las dos son medidas accesorias a un proceso principal, tenemos una diferencia, que es que si bien uno de los caracteres de las medidas cautelares es que las mismas serán dictadas en audita parte, sin dar intervención hasta la traba de la medida al afectado, respecto de la cautela material o tutela anticipada, Peirano nos dice que también se van a dictar in audita parte, pero una vez trabada la litis, ¿sí? Esa es una diferencia entre ambas. Después, lógicamente, en cuanto al estado, a la oportunidad procesal para pedir las medidas cautelares, habíamos dicho que podían ser solicitadas antes, durante o incluso después, en la etapa de ejecución
de sentencia. En cambio, cuando hablamos de cautela material o tutela anticipada, solo después de contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, ¿sí? En cuanto a los presupuestos, hablamos de verosimilitud en el derecho, simple apariencia, vendría a ser en materia de medidas cautelares, pero en cautela material o tutela anticipada ya nos piden un poquito más, es fuerte probabilidad o certeza provisoria. Recuerden, certeza definitiva no, porque recién la vamos a tener con la cosa juzgada, con la sentencia definitiva, ¿sí? Y ya no hablamos de peligro de demora, sino que hablamos de irreparabilidad del perjuicio. Esa es otra de las diferencias. Bien. Después, el otro instituto que tendríamos que diferenciar son las medidas autosatisfactivas. Estas medidas son las más criticadas respecto del principio de bilateralidad, son las más cuestionadas. Y si bien hoy en día tenemos muchos ejemplos jurisprudenciales de medidas autosatisfactivas y son de uso diario y cotidiano en el ejercicio profesional, aparentemente desaparecen con el anteproyecto de reforma del Código Procesal, ¿sí? No las prevé, sino que vendría a ser como una mezcla entre cautela material y sentencia anticipatoria, como que van a generalizar todo en un mismo instituto, aparentemente por lo que dice el anteproyecto. Tendremos que ver después si lo aprueban cómo queda legislado. Esta medida sí está, también como la innovativa, prevista en el Código Procesal de Chaco y en el Código Procesal de La Pampa y en el de Santa Fe, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de medida autosatisfactiva? Hablamos de requerimientos urgentes también, que son formulados al órgano jurisdiccional y que se agotan con su despacho favorable, no siendo necesario entonces que nosotros iniciemos una acción principal o una acción de fondo. Entonces, acá tenemos la principal diferencia entre medidas cautelares, cautela material y medida autosatisfactiva, ¿sí? Que es que no son accesorias, son autónomas. Entonces no están sujetas a ningún plazo de caducidad. No es necesario que interpongamos un proceso de fondo porque esta es autónoma, ¿sí? Y precisamente se agota con su despacho favorable, lo que implica que no tenemos la necesidad de continuar con el proceso. Hace lugar a la medida y se terminó ahí, ¿sí? Esta medida es la más cuestionada, como les decía recién, desde el punto de vista del principio de bilateralidad, porque son medidas que directamente son incompatibles con la sustanciación, y si se sustancian, por ejemplo, el Código de Chaco tiene prevista una breve sustanciación, tan breve que jugar a el derecho de defensa en ese sentido, ¿sí? El afectado por este tipo de medidas va a poder apelar, pero ya se agotó con su despacho favorable. Les voy a poner un ejemplo hiper claro como para que tengan presente, que es el caso de los menores de edad cuando necesitan ser transfundidos y los padres por motivos religiosos no lo permiten. ¿Sí? Y se van a agotar con su despacho favorable. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos los presupuestos y que amerita hacer lugar a esa transfusión, una vez que transfunden al menor, nadie va a venir a decirle, che, devolverle la sangre, sacátela porque la verdad que no te correspondía, no tenías derecho, ya está transfundido. Entonces se agotó con su despacho favorable. Después se puede discutir monetariamente si estaba bien, si estaba mal, lo que fuera. Pero el objeto del proceso se agotó con el despacho favorable. ¿Sí? Con la orden judicial que dijo, transfúndanlo, ya está, se transfundió. Lo mismo, van a ver mucho utilizada esta medida, este tipo de medidas en temas de salud, medicaciones oncológicas. Una vez que ya digamos, el beneficiario de la medida
ya logró su cometido, se dictó con el despacho favorable, se hizo lugar y nadie le va a decir, bueno, no tenías que tomar esas pastillas, ya las tomó, ya las está tomando. Se agotó con su despacho favorable. Lo que se va a poder discutir después cuando apelen es si tenían derecho o no a solicitarlo. Pero bueno, se parte de una urgencia tal que no se puede postergar, ¿sí? Entonces también desde ese punto de vista no podemos sustanciar, porque si sustanciamos quizás se dilata demasiado. Solamente va a haber sustanciación, por ejemplo en Chaco, cuando no vaya a correr riesgo de frustración la medida, ¿sí? Si el juez advierte que hay un mínimo riesgo de que la medida después no se pueda cumplir, no la va a sustanciar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de las medidas autosatisfactivas? Ya no hablamos de verosimilitud en el derecho, como hablábamos en las cautelares, ya no hablamos de fuerte probabilidad, como hablábamos de la cautela material. Acá estamos hablando directamente de la demostración de un derecho cierto o presumiblemente cierto, cercano al que podríamos obtener con la sentencia definitiva favorable, ¿sí? Ya hablamos de certeza de existencia del derecho. Lógicamente va a ser un grado menor a la cosa juzgada, pero ya no hablamos ni de verosimilitud ni de fuerte probabilidad. Estamos hablando de certeza. Y asimismo también no hablamos de un simple riesgo, que es el que nos da el peligro en la demora, sino que hablamos directamente de irreparabilidad del perjuicio, ¿sí? Que haya una probabilidad cierta y concreta de que si no se adopta la medida solicitada, las consecuencias van a ser irreversibles, ¿sí? La contracautela, lógicamente, la va a fijar el juez, pero si tenemos presente que a mayor verosimilitud en el derecho, menor contracautela, acá que ya no hablamos de verosimilitud en el derecho, estamos hablando de certeza casi, menor a la cosa juzgada, pero certeza en fin, por lo general la contracautela es juratoria, por lo general, ¿sí? Bien, para la clase que viene, fíjense, googleen, porque googleando incluso van a aparecer. Mi ejercicio no es que busquen fallos, en este caso, como les había dicho de la medida innovativa, sino que busquen noticias de esta semana, de esta última semana, en la que ustedes consideren que los que intervienen en la noticia podrían pedir una medida autosatisfactiva, si es que encuentren, pero normalmente aparecen varias. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda sobre medidas cautelares? Porque ya con esto terminaríamos la bolilla. ¿Venimos bien? Bueno, cualquier duda me pueden mandar al mail sobre el tema. Son y 20, tenemos 20 minutos más. Bien, vamos a arrancar con la bolilla 17 entonces. A ver, ¿qué podemos ver en estos 20 minutos? Bien. Doctora, una pregunta. Sí, Romina. Sí, yo quería saber si una medida autosatisfactiva puede ser un tratamiento de fertilidad o no. Sí, podría ser también. Podría encuadrarse ¿Sí? mediante una medida autosatisfactiva. En realidad, también tenés que analizar, es objeto de otra bolilla, pero también podrías pedir, si no te cubre una obra social, por ejemplo, un tratamiento de fertilidad, podrías iniciar una acción de amparo y pedir una medida cautelar en el marco de una acción de amparo también, ¿eh? Bueno. Habría que analizar el caso concreto, pero sí, son sobre todo para temas de salud, pero igualmente en materia de derecho de consumo van a encontrar medidas autosatisfactivas, en materia de propiedad horizontal van a encontrar medidas autosatisfactivas, es como tiene un espectro muy grande. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar, no, de nada, vamos a arrancar con interdictos, ¿sí? Así la clase que viene vemos usucapión y los demás. Lo que tienen que tener en cuenta
con interdictos, con el tema de interdictos, es en principio diferenciar, como para adentrarnos en el tema, diferenciar los conceptos de tenencia, de posesión y de propiedad, ¿sí? No sé si algunos de ustedes ya dieron la materia reales. Sí, bien. ¿Alguno se acuerda cuál era la diferencia entre tenencia, posesión y propiedad? Tenencia es a nombre de otro, posesión es a nombre propio, pero no tenés nada registrado, por así decirlo, y propiedad es cuando tenés el título suficiente. Bien, está bien lo que estaba diciendo Virginia. Quien tiene la tenencia reconoce en otro la propiedad y lo que hace es disfrutar del uso y goce de la cosa, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos de un tenedor? El usufructuario, el acreedor prendario que tiene en su poder la prenda como garantía, pero reconoce, ¿sí?, del deudor. Después, si hablamos de posesión, ya hablamos de una persona que tiene ánimo de dueño, como decía Virginia, pero no tiene la propiedad, ¿sí? Tiene ánimo de dueño y no reconoce ese derecho de propiedad en otro, ¿sí? Sabe que no tiene la propiedad, pero un ejemplo de esto es cuando uno alquila, ¿sí? Uno alquila, uno es locador, está alquilando una propiedad, pero la posesión la tiene él, sin perjuicio de que el uso y goce de la cosa la va a tener el locatario, ¿sí? Y por último la propiedad, que sí, ya es más amplia, comprende ambos conceptos que vimos recién, tenencia, posesión, y ya hablamos de alguien que tiene el derecho de poseer, de usar, de gozar, de disponer, de grabar, ¿sí?, de excluir. Va a ser propietario quien figure en el registro, en la inscripción del registro. El programa nos pide, cuando hablamos de interdictos, hacer una diferenciación entre las dos teorías. Tenemos una teoría unitaria y una teoría dualista, ¿sí? La teoría unitaria nos dice, ¿sí?, que los interdictos regulados en el Código de Rito son exactamente lo mismo que las acciones posesorias del Código Civil y Comercial, ¿sí? Esa es la teoría unitaria. Las acciones posesorias y los interdictos son lo mismo, ¿sí? Después tenemos una teoría dualista que sostiene que no, que son institutos o remedios procesales distintos, ¿sí? Que los interdictos van a tutelar lo que es la posesión actual, aún viciosa, e incluso también la mera tenencia, mientras que las acciones posesorias directamente lo que amparan es al poseedor, ¿sí? Hoy en día, con la reforma del Código Civil y Comercial, está zanjada esta discusión y se entiende que básicamente son lo mismo y que aplica la teoría unitaria. ¿Por qué? Porque el Código el Código Civil y Comercial nos dice que las acciones posesorias van a tramitar por el proceso más breve previsto en nuestro código, y el proceso más breve es el sumarísimo, y asimismo los interdictos tramitan por sumarísimo. Entonces ahí ya tendríamos más o menos zanjada la discusión y el trámite va a ser el mismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de interdictos? Tenemos reglas comunes, ¿sí?, que tenemos que seguir. Tenemos un plazo de caducidad que nos da el Código Procesal, que tenemos en el artículo 615, que se los voy a leer. El código, en el artículo 615 nos dice, a ver, acá, los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren, ¿sí? Nos dicen que tenemos un plazo de caducidad para iniciar un interdicto, ya sea de retener, de recobrar o de obra nueva. Tenemos un plazo de caducidad de un año
a partir, nos dice el código, de producidos los hechos en que se fundaren, ¿sí? Ojo con esto, porque si bien el código nos dice esto, si agarramos quizás y leemos de algún código comentado, como puede ser Fenoquieto, vamos a encontrar que hay jurisprudencia al respecto también, y doctrina que nos dice que en realidad ese plazo debería comenzar a correr a partir del despojo, ¿sí? Perdón, no a partir del despojo, que es lo que nos dice el código, sino a partir de que el afectado toma conocimiento del despojo, ¿sí? Hay una diferencia. Ojo con esto, porque si bien tenemos doctrina y jurisprudencia que dicen que es a partir de que se toma conocimiento que empieza a correr el plazo de un año, el código igual nos dice otra cosa, así que hasta que no se modifique eso, tengan cuidado siempre con el plazo de caducidad. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interdicto de retener? Ustedes recuerden que tenemos 4 tipos de interdicto. Tenemos el interdicto de retener, el interdicto de recobrar, el interdicto de obra nueva y el interdicto de adquirir, que en realidad el interdicto de adquirir no se utiliza, ¿sí? A los fines prácticos tenemos 3 interdictos: retener, recobrar y obra nueva. El interdicto de retener, ¿sí?, implica una pretensión procesal mediante la cual el poseedor o el tenedor, ¿sí?, poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble, reclama frente a la existencia de actos materiales que impliquen una turbación potencial o efectiva al ejercicio de esa tenencia o de esa posesión, ¿sí? Entonces, como legitimado activo, vamos a tener tanto al poseedor como al simple tenedor, ¿sí? Y se va a promover con aquel sujeto que realice actos materiales que impliquen una turbación, ¿sí? Una turbación en ese derecho de poseedor o tenedor. Bien. ¿Cuál es el objeto? Entonces puede recaer tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles. Y hablamos, en cuanto a la causa, hablamos de perturbación o amenaza de perturbar esa posesión o esa tenencia, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante el ejercicio de actos materiales. Lean después el artículo 2238 del Código Civil y Comercial, que nos describe cuáles son esos actos. Por ejemplo, la destrucción, les voy a poner ejemplos, la destrucción de alambrados, de cercos, retiro de tranqueras, o al revés, la instalación de cercos, que si bien puede abrir y pasar, o poner, vamos a poner un ejemplo más concreto, ustedes están alquilando un PH, si tienen un PH, un departamento adelante, un departamento atrás, un pasillo por el cual se accede desde el frente del departamento al de atrás, y también el de adelante tiene acceso al pasillo, ¿sí? Una turbación sería, por ejemplo, que aquel que está adelante empiece a poner cosas en el medio del pasillo, intentando que yo no pase, pero todavía puedo pasar, ¿sí? Esa sería la diferencia. Hay actos materiales que me están turbando de ese ejercicio, pero es solamente una turbación, no hablamos de un despojo todavía, ¿sí? Son actos que amenazan ese ejercicio efectivo que tengo de la tenencia o la posesión. En cuanto a la prueba, nosotros lo que vamos a tener que probar es que, en primer lugar, efectivamente nos hallamos en posesión o en tenencia del bien, ¿sí? Y que el demandado está realizando actos materiales que turben o amenacen esa tenencia o posesión. Lógicamente vamos a poder acreditarlo mediante cualquier medio probatorio. Y tenemos una medida cautelar específica, ¿sí?
que se solicita en este tipo de interdictos, que son la previsión de innovar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a solicitar mediante solicitando esta medida cautelar? En realidad lo que vamos a buscar es que el demandado se abstenga, ¿sí?, de convertir esa amenaza en un hecho que concretamente me perturbe el derecho, ¿sí? Es decir, que se abstenga de continuar realizando actos materiales que puedan afectar mi tenencia o posesión. ¿Por qué? Porque habíamos hablado, cuando hablamos hace un ratito de previsión de innovar, que lo que busca es congelar la situación de hecho o de derecho existente. Y yo al momento de interponer un interdicto de retener, lo que quiero es retener esa posesión o tenencia y que efectivamente esos actos queden en actos que no se realicen más y que no se produzca un despojo, ¿sí? Bien. Acá tenemos que tener en cuenta que el artículo 611 nos da la posibilidad, en este tipo de interdictos, de hacer algo que normalmente no podríamos en ningún otro proceso, ¿sí? Que es ampliar la demanda una vez ya notificada, ¿sí? El 611 nos dice modificación y ampliación de la demanda. Si durante el curso del interdicto de retener se produjera el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio. Entonces, el 611 lo que nos está dando es la posibilidad de que, está bien, iniciamos un interdicto de retener la posesión o la tenencia porque están realizando actos materiales que me están turbando, entorpeciendo mi posesión o tenencia, ¿sí? Pero yo inicié un interdicto de retener y en el medio, en vez de cumplir con la medida cautelar y dejar de realizar actos materiales que turben mi derecho, lo que hace el demandado es directamente desapoderarme, ¿sí? Me despoja de la posesión o la tenencia del bien. Normalmente, si habláramos de cualquier otro proceso, una vez que nosotros notificamos la demanda, ya no podríamos ampliar, ¿sí? En este caso, y de manera expresa, lo que nos habilita es, está bien, iniciaste un interdicto de retener, ¿sí? Pero te despojaron en el medio, podés transformar automáticamente ese interdicto de retener en un interdicto de recobrar, que lo vamos a ver ahora a continuación, pero en realidad ya parte de la base de que hay un despojo, ¿sí? Y asimismo, si la persona, el legitimado pasivo, ¿sí?, varía a lo largo del proceso, es decir, ya no es quien inicialmente realizaba los actos materiales, sino que sus herederos, por ejemplo, también podemos ampliar la demanda y incluir a estos últimos, ¿sí? ¿Qué pasa con la sentencia? La sentencia de un interdicto, ¿sí?, si se hace lugar a la demanda, va a ser condenar al demandado a cesar en la ejecución de cualquier acto turbatorio, ¿sí?, de esa tenencia o de esa posesión, y por el contrario, si rechaza la acción, tiene que declarar que no concurren los presupuestos que condicionan la procedencia, es decir, quizás rechaza la acción porque considera que no se acreditó que el actor estuviera en la tenencia o la posesión de la cosa, ¿sí?, o no pudo acreditar los actos materiales. El otro interdicto que tenemos es el interdicto de recobrar, que habíamos dicho recién que incluso se podía transformar el interdicto de retener en uno de recobrar si ocurría el despojo en el trámite del mismo. Ya en el interdicto de recobrar hablamos de una pretensión procesal que implica que, digamos, parte de la base de que ya hay una desposesión, ¿sí? Ya fue despojado, ya sea total o parcialmente, el actor fue despojado total o parcialmente.
Entonces requiere judicialmente que se le restituya esa tenencia o esa posesión. Los requisitos los van a tener en el artículo 608, ¿sí? El legitimado activo va a ser también tanto el poseedor como el tenedor. El objeto también, de vuelta, tanto bienes muebles como inmuebles. Y la causa de este interdicto tiene que consistir en la privación total o parcial de la posesión o la tenencia de una cosa, mueble o inmueble, pero ojo con esto, con violencia o clandestinidad, ¿sí? Violencia hablamos del uso de la fuerza, clandestinidad hablamos de un acto que fue oculto, disimulado, ¿sí? Esperó que fuera de noche para cortar el alambrado. Ahí tenemos violencia y clandestinidad, ¿sí? El uso de la fuerza y la clandestinidad porque esperó que sea de noche, esperó que no estuvieran, esperó, ¿sí? Si no hay violencia o clandestinidad, no procede este tipo de interdicto. Ojo con esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alquila? ¿Es inquilino? Sí, me imagino que sí. Bien. Ahí veí que Virginia levantó la mano. Bien, Virginia es locataria. Y viene Mía, que también la estoy viendo acá. Mía es la propietaria y la locadora, ¿sí? Y Mía te dice, Virginia, estás muy cansada, estuviste estudiando mucho, la verdad que estuviste metiendo varias materias este año. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Y mientras vos estás de vacaciones, yo aprovecho, ya que tengo que hacer unos arreglitos en el departamento, tómate 15 días de vacaciones, que cuando vuelvas te lo entrego pintado y espectacular para que lo sigas disfrutando, ¿sí? Y Virginia nomás se va de vacaciones y le deja la llave y dice, bueno, dale, pintalo. Mía en el medio, claro, cuando vuelve Virginia con las valijas desde la calle, se encuentra con que le cambiaron la cerradura, que no está más, ¿sí? ¿Podría iniciar, Virginia, un interdicto? Es la pregunta. No, en ese caso no, porque no hablamos ni de violencia ni de clandestinidad. Hubo un despojo, sí, pero no hay violencia ni clandestinidad. En todo caso hay un abuso de derecho, un abuso de confianza, perdón. ¿Sí? Es una situación reprochable, pero no... Perdón, si no, por ejemplo sí. yo me hubiese ido a trabajar y entra y me cambia la cerradura, ahí sí sería clandestinidad. Exactamente, exactamente. Ahí ya hay violencia y clandestinidad. Violencia porque te cambió la cerradura, clandestinidad porque lo hizo sabiendo que vos no estabas, ¿sí? Pero si hay un abuso de confianza, no procede este interdicto, ¿sí? Pero bueno, ya no hablamos de un acto material que produjo una turbación, sino que estamos hablando directamente de un despojo, ¿sí? De la desposesión. Bien, de un desapoderamiento efectivo. Prueba, volvemos a lo anterior, recuerden que estos interdictos tramitan por la vía sumarísima, ¿sí? Lo que implica que nosotros con la demanda tenemos que acompañar toda la documental y ofrecer toda la prueba restante. Ese va a ser el momento procesal oportuno para ofrecer la prueba, ¿sí? Y acá ya tenemos la contracara, nos encontramos con la contracara de la medida cautelar prohibición de innovar, que vimos que procedía en relación al interdicto de retener. En este caso ya hablamos de una medida cautelar innovativa, que implique la restitución, ¿sí? Del bien. Nosotros no queremos congelar la situación de hecho y derecho porque en el caso de recién, el inquilino ya está fuera, ¿sí? Por ejemplo. Ya lo desapoderaron, ya ocurrió el despojo. En cambio, lo que nosotros queremos es que se retrotraigan las cosas al estado anterior, que es cuando todavía gozaba de la tenencia, en este caso, ¿sí? Entonces la medida cautelar es la contracara, es la medida cautelar innovativa o la restitución del bien. Bien. En cuanto a la sentencia, se tiene que limitar a amparar o no al actor en la posesión o en la tenencia del bien que se tratara, según concurrieran o faltaran los requisitos de fundabilidad de la pretensión. La sentencia va a adquirir autoridad de cosa juzgada en lo que atañe a la legitimidad o ilegitimidad del desapoderamiento, del despojo, pero no respecto de los eventuales derechos posesorios de las partes, ya que no se discute, ¿sí? El derecho posesorio
y tiene que ser tratado mediante una ulterior pretensión en otro proceso por separado, ¿sí? Lo que se va a discutir acá es si había derecho o no, si hay derecho o no de solicitar la restitución del bien, porque fue despojado, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que van a tener que acreditar, por un lado, la tenencia o la posesión, y por el otro lado, que teniendo esa tenencia o posesión, me privaron, me desapoderaron, me despojaron de la misma, ¿sí? Bien, ya estamos en hora. La clase que viene vamos a ver el tercer interdicto, que es de obra nueva. No los quiero retener ahora para que lo vean bien la clase próxima. Recuerden, los primeros 5 o 10 minutos de la clase que viene vamos entonces a conversar un poquito sobre los temas que les pedí que buscaran de medidas cautelares, que busquen alguna noticia en la que consideren quizás que podría llegar a solicitarse una medida autosatisfactiva, por un lado, y por el otro, ejemplos jurisprudenciales de medida cautelar innovativa, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir al mail, y nos estamos viendo el jueves próximo entonces para terminar la bolilla. Gracias. Buenísimo, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego.